21:42, seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar con un candidato más a intendente de nuestra ciudad. Es Eduardo Escopa, de Río Cuartense por la Ciudad, que ya está en comunicación con nosotros. Eduardo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va a los dos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Creo que sí. bueno. Vamos a ver, no sé si ustedes me ven bien. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero, evaluación de lo de ayer en el Palacio de Mójica y la firma de este acuerdo. Decíamos 5 firmas sobre 8 posibles, ¿no? Bueno, en principio relatar un poquito cómo nosotros llegamos a esa situación en donde la noche anterior, cerca de las 9:30 de la noche, me avisan que en realidad habían llegado a un acuerdo con todos los actores políticos que van a participar en las elecciones y que querían al día siguiente firmar un acta para ver el tema de la prórroga del mandato. Obviamente que yo lo que les pedí es que me remitiesen a la brevedad a esa acta como para poder estudiarla. Concretamente, a la 1:20 de la mañana envían un mail, obviamente yo a esa hora, discúlpenme, yo estoy durmiendo, y al día siguiente, a la mañana temprano, en mi oficina, veo el mail, empiezo a leer esta acta, y la verdad es que le empiezo a encontrar un montón de horrores jurídicos, cuestiones de fondo, de forma. Inmediatamente lo que le dije, remití un mail al fiscal municipal pidiéndole 24 horas para poder estudiar y hacer las correcciones que nosotros creíamos convenientes. Concretamente, ellos han avanzado igual, no sé por qué, no sé por qué tanta prisa. La verdad es que lo que han hecho es una aberración jurídica. Pretender que los candidatos a intendente asuman una autoridad jurídica que no la tienen del municipio para convocar a elecciones o para prorrogar el mandato del intendente es cualquier cosa menos algo serio. Bueno, y Eduardo, ¿qué van a hacer ustedes ante esta situación? Vos decís que se trata de una aberración jurídica. ¿Qué va a hacer Río Cuartense por la ciudad ante esta aberración jurídica? Mire, primero nosotros, bueno, mañana temprano ya van a llevar un escrito los apoderados nuestros señalando cómo debería ser el proceso, ya sea de convocatoria de elecciones o el proceso de prórroga de mandato si es que se busca esa solución o esa alternativa para el problema institucional de Río Cuarto. Primero vamos a presentar eso, que incluso todos los medios de comunicación también lo van a tener, esperando que rectifiquen esta decisión fallida, este acto fallido. Me parece que lo que tiene que hacer Chamoses y el resto de los candidatos que han firmado esto es volver a cero, rectificar un error que realmente han cometido. ¿Y qué pasa si esto sigue para adelante? Si mañana se aprueba en el Consejo esta propuesta que surgió de la firma de ayer a la mañana. Si esto se aprueba en el Consejo, bueno, en todo caso los concejales serán responsables por el acto jurídico que están sancionando. Vuelvo a decir, la convocatoria de elecciones la puede hacer solamente el intendente municipal y lo puede hacer a partir de un decreto. Si no está el decreto del intendente municipal, no es válida la convocatoria de elecciones. Eso es lo que nosotros entendemos. Por lo tanto, no solamente que no es válida la fecha, ¿cuál es el sistema electoral, digamos, el código electoral que se va a aplicar? Porque en realidad no se ajusta a derecho. En primer lugar. Segunda cuestión tiene que ver con la prórroga de mandato. El Consejo no puede por ordenanza prorrogar el mandato del intendente. Solamente lo que puede hacer es modificar por enmienda, que es una instancia que está establecida en la Carta Orgánica Municipal, una reforma parcial de la Carta Orgánica que es la que impide que el mandato dure más de 4 años. Esa enmienda después tiene que ser ratificada por un referéndum, votado por la ciudadanía. Y además, de acuerdo al artículo 146 de la Carta Orgánica Municipal, deberían elevar estas actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, que es el máximo órgano de justicia de la provincia de Córdoba. Si no hacen todo eso, el día 3 de julio, esta gente que se está autoprorrogando el mandato, en realidad carecen de legalidad. Entonces, cualquiera, ya sea contratista de servicio público,
contribuyente, políticas tributarias, lo que sea, puede objetar la legalidad del poder constituido de estas autoridades que le están imponiendo algo, alguna condición. Es decir, estamos en riesgo los riocuartenses de sufrir algún perjuicio del interés público por culpa de un conjunto de, yo les llamo notables, porque se han creído que tienen facultades, que se arrogan facultades que la Carta Orgánica no les otorga. Eduardo, el proceso entonces, el proceso electoral, no tiene, según tu postura, ningún paraguas legal. Por ahora no, salvo que el intendente firme un decreto. En tu caso, ¿plantearías esta situación a la justicia, por ejemplo, ante el Tribunal Superior, para que se expida si lo que se decidió está bien decidido o si hay que ir por otra vía? Yo lo primero que haría es plantearle a la Junta Electoral qué va a hacer ante esta situación. La Junta Electoral no puede permanecer en silencio. Debe decir si realmente reconoce esta convocatoria como algo legal para ponerse a organizar el comicio. Y nosotros también, a partir de esa resolución de la Junta Electoral, veremos también cuál es la instancia. A mí me parece que la justicia va a tener que definir. Va a tener que definir ya sea la justicia electoral, la Junta Electoral local o la justicia provincial. Alguien me tiene que decir si es certero que el 27 de octubre se va a votar y cómo se va a votar. Vuelvo a decir, eso es grave, pero muchísimo más grave es esta prórroga de mandatos violando absolutamente toda la normativa local. ¿Ah? Usted tiene la posibilidad de hacer una prórroga de mandatos por enmienda, una intervención provincial, que la tiene que votar la legislatura provincial, o recurrir al Tribunal Superior de Justicia de acuerdo al artículo 146, que es la propuesta que ha hecho el doctor Novo. A ver, son tres posibilidades. Esta gente no ha tomado ninguno de esos tres caminos. Lo que ha hecho es hacer un nuevo camino que es totalmente ilegal. Entonces, a mí me preocupa considerablemente. Eduardo, esta posición, si esto se mantiene así, si se aprueba en el Consejo y si la Junta Electoral no se pronuncia y organiza los comicios, ¿no es compatible con que riocuartenses por la ciudad se presenten en las elecciones? ¿Ustedes se van a presentar si este proceso sigue adelante así? ¿No sería contradictorio, digamos, legitimar? No, a ver, Marcos, si a mí me dicen que es legal, yo no le voy a dejar el lugar para que ellos hagan las elecciones. Si a mí me dicen que es legal la justicia, nosotros vamos a estar participando. A ver, nosotros en realidad no tenemos el problema de la fecha de las elecciones. Lo que yo veo mal es que en realidad se aparten del derecho y que lo hayan hecho estas fuerzas políticas, los que se dicen republicanos pero que no lo son, que la han terminado siendo funcionales a llamosas, porque aquí hay gato encerrado. A mí díganme por qué el intendente no convoca elecciones por decreto. ¿Por qué no lo hace? Si es lo que dice la Carta Orgánica. Entonces, vamos por parte. Si el proceso legal lo ratifica la justicia, bueno, allá estaremos. Y si no, lo que tenemos que hacer es corregir esto. Tenemos tiempo todavía. Lo que tienen que hacer es corregir, volver a cero. Es lo que yo digo, es el juego de la oca. Miren, muchachos, vuelvan al casillero cero, empiecen de nuevo. Pero a ver, a mí me parece que no nos centremos tanto en la fecha de la elección. Yo me centraría mucho más en la prórroga de mandato, que realmente es una aberración jurídica lo que están haciendo. Y lo están diciendo un montón de abogados, y lo han dicho los convencionales que han sido parte del bloque justicialista, lo han dicho los constitucionalistas del peronismo. Digo, no sé quién más falta, pero la verdad que lo que han hecho está totalmente fuera de derecho. Eduardo, vos decías, si la justicia me dice que esto es legal, bien, y si no, bueno, habrá que tomar otro camino. Si nadie le consulta a la justicia... Pero es que si la justicia dice que no es legal, bueno, van a tener que corregir todo el proceso. Pero ¿qué pasa si nadie le pregunta a la justicia? ¿Van a ir ustedes? No, nosotros sí. A ver, yo por eso digo, a mí me interesaría que la Junta Electoral local se manifieste. Digo, porque si no se va a poner a organizar el comicio o no. Digo, vuelvo a decir, a mí me parece que es importante que rompamos con los silencios en Río Cuarto. Digo, los tapabocas está todo bárbaro, ¿viste? Pero es para la enfermedad. Para estas cuestiones empecemos a hablar y empecemos a definir.
Nosotros somos claros en los conceptos que utilizamos. Eduardo, Entonces, sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos mucho. Vamos a tener para hablar 4 meses de aquí en adelante. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Espero que en los próximos días se aclare todo y realmente podamos tener un proceso electoral normal. La verdad es que nos ha sorprendido este apartamiento de la ley y de la Carta Orgánica Municipal. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Eduardo Escopa planteando la alternativa de la justicia. ¿No? Dice, bueno, Sí. La justicia se va a tener que expedir. Sí, en algún momento, y si nadie le pregunta, por lo visto, irá riocuartense por la ciudad a preguntarle. Claro. Bueno, habrá que ver qué escenario se abre ahora, ¿no? La intención que existe en el gobierno municipal es que mañana se apruebe en el Consejo Deliberante lo que se acordó el miércoles. Escopa va a presentar una contrapropuesta para que se reforme. La decisión política del gobierno es no tocar lo que se acordó, Ir para adelante. cerrarlo, ir para adelante. Mañana seguramente la votación será por unanimidad. Y bueno, y hay que ver qué se dispara a partir de allí. Decía Escopa que los primeros que deberán pronunciarse serán los integrantes de la Junta Electoral Municipal y si no, la justicia ordinaria, Claro. hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia. Claro, que en este caso va a tener que intervenir directamente por tratarse de las características que tiene, ¿no? Sí, no hay mucha predisposición del Tribunal Superior a meterse en este tema, ¿no? Más que nada hay una intención de plantear, en el caso de que se recurra judicialmente, algo que dan casi por descontado en el tribunal, Que van a llegar. que se va a llegar en algún momento, Y en breve, porque y no en hay breve, tanto tiempo. en ¿no? este tema va a llegar al Tribunal Superior. La intención es decir, bueno, señores, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Señores, hay una vía para solucionar esto. No es que no está establecido Claro. en ningún lado cómo se sale de una situación de acefalía total como la que se generaría en Río Cuarto. ¿Cuál es la solución? El problema es que la solución no la quieren. No la quiere nadie. Claro, No la quiere nadie aquí en Río Cuarto porque es la intervención, claro. ¿no? Es un interventor que estaría en reemplazo del intendente y de todos los órganos de gobierno. Un comisionado. Un comisionado que podría hacer cuestiones muy limitadas en medio de una pandemia. Sí, también. Garantizar los servicios públicos y llamar a elecciones. ¿Qué pasaría en el caso de que se vaya a una intervención? ¿Quién decide quién es el interventor? La legislatura. La legislatura. Que tiene que aprobar el nombre del interventor y allí el oficialismo, por supuesto, tiene los números de sobra para aprobar el nombre del interventor si es que esa situación se produce aquí en Río Cuarto. Tiene 51 votos sobre 70. Sí, le sobra. Recordemos lo que pasó el miércoles pasado, ¿no? Con la jubilación. Con la reforma jubilatoria, un trámite rapidísimo, con sus votos. Tengamos en cuenta que el oficialismo en la legislatura puede reformar la Constitución, si quiere, con sus propios votos. Sí. ¿No? Tiene vía libre para hacer y deshacer como le parece. En ese caso, el oficialismo estaría en condiciones de nombrar un interventor sin negociar con nadie. Una de las posibilidades que manejan en el oficialismo es que el interventor sea Juan Manuel Llamosa. El propio intendente, claro. Claro, que la situación quede en manos de Juan Manuel Llamosa, que esta situación de emergencia. ¿Qué dicen muchos? Se le recomiendan que si esa es la situación, en realidad el intendente no agarre. ¿Por qué? Porque va a tener una situación sanitaria muy compleja, Sí. con una pandemia y una cuarentena todavía que tiene que ser administrada y esta administración es más difícil que la cuarentena total. Va a tener que lidiar con una situación social muy compleja, Sí. con muchas necesidades. Una situación económica absolutamente compleja. Recordemos, porque se nos van las cosas en medio de todo esto, ¿no? En julio, Río Cuarto tiene que comenzar a pagar la deuda refinanciada. Claro. Aquella que refinanció en dólares. Claro, nada más y nada menos, ¿no? Sí, que las cuotas, 18 cuotas, parecían lejanas. Llegó el momento de empezar a pagar. Y va a tener que empezar a pagar en julio. Sí. ¿Y el monto? El monto, $650.000 por mes durante 18 meses.
45 millones y medio de pesos que va a tener que pagar, porque tiene el beneficio de pagar a la cotización oficial. Claro. ¿No? 45 millones y medio de pesos. Para que tengamos una dimensión, el gobierno va a tener que empezar a pagar casi 2 cotrecos desde julio de este año, con una recaudación que ha caído fuertemente. Sí, sí, muy fuerte. Y una coparticipación también en una situación muy complicada. Con lo cual va a tener todos esos problemas entre manos y por el otro lado va a tener un gobierno de una persona que designará a sus colaboradores con facultades acotadas. Sin legislativo, ¿no? Sin legislativo y sin las herramientas propias que puede llegar a tener un intendente para actuar en medio de la pandemia. Claro. Bueno, un panorama por el cual el oficialismo va a tener ahí una encrucijada. Si efectivamente ir por la continuidad de Llamosas como interventor en ese escenario de futuro interventor o busca una figura alternativa y preserva a Llamosas de ese escenario. Claro. Lo que también implica sus riesgos. Claro. Porque muchos dicen, va a parecer que el intendente le saque el cuerpo a una situación de emergencia para preservarse como candidato. Todo depende también de cuáles son las lecturas que prenden en la sociedad. Claro. ¿No? Y es una figura, la del intendente, que la verdad que por más que haya conseguido la prórroga, no es cómoda para Llamosas. Esta situación, para nada, está sometido todos los días a una enorme presión